De verdad quisiera estar conversando con ustedes sobre otras tantas cosas positivas que tenemos, pero no podemos pasar por alto lo que ayer sucedió en el municipio palavecino. Es demasiado grave como para obviarlo. Ayer se vivieron horas muy duras, muchísimas familias de este municipio vivieron horas muy complicadas producto de la violencia, que inicialmente por supuesto que nosotros condenamos, venga de donde venga. Este es, yo creo que el sexto llamado a la cordura, el sexto llamado a la paz y condena enérgica que hago de la violencia, venga de donde venga. Sin embargo, debemos decir que los hechos del día de ayer tuvieron algunas características distintas a los hechos anteriores que hemos vivido estos últimos 20 días, que vale la pena reseñar acá en esta mesa y que vale la pena decírselos a ustedes. Lo primero que nosotros tenemos que decirles a ustedes es que teníamos prácticamente 5 o 6 días sin violencia en el municipio, sin barricadas, sin enfrentamientos. Las últimas acciones de protesta que se habían hecho en el municipio fueron acciones absolutamente pacíficas que ni siquiera ameritaron de la presencia de las fuerzas del orden público. Se hizo por parte de FUNPAS un maratón que concluyó en una homilía cerca del Parque Negrura. Se realizó una cadena humana a lo largo de la avenida Intercomunal, que ustedes la vieron, que transcurrió en absoluta paz. Sin embargo, el día de ayer, aproximadamente a las 10, 10 y media de la mañana, según versión de los propios vecinos, se acerca a Vallehondo una camioneta y un vehículo de 5 puestos que traían a unos muchachos que, según lo que narran los vecinos, no son de la zona, no son de Vallehondo, probablemente ni siquiera sean de Palavecino. Son muchachos que los trajeron para poner una barricada y aparentemente ese hecho dio pie a que presuntamente efectivos de la Guardia Nacional comenzaran a entrar a las urbanizaciones y se llevaran detenidos a unos presuntos estudiantes, a unos muchachos jóvenes, estos sí de la zona. Una vez que ocurre la detención de esos muchachos, fíjense ustedes, ahí sí comienzan a salir la gente de las urbanizaciones y comienza un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad que se prolonga hasta las horas de la noche, teniendo un clímax hacia las 4 o 5 de la tarde, cuando efectivos presuntamente de la Guardia Nacional comienzan a entrar a las urbanizaciones y a arremeter contra las casas, a disparar a diestra y siniestra, a lanzar gases lacrimógenos dentro de las urbanizaciones, a destruir propiedad privada, porque ya le vamos a mostrar a ustedes videos de cómo destruyeron vehículos de personas que ni siquiera formaban parte del enfrentamiento ni de la protesta. Y eso por supuesto que nosotros tenemos que condenarlo enérgicamente desde el municipio palavecino, el uso desmedido de esa fuerza. Y eso nos lleva a nosotros, fíjense ustedes, a mostrarle una cantidad de pruebas para demostrarle lo que aquí estamos diciendo. Yo voy a mostrarle algunas fotos de lo que significó ese enfrentamiento el día de ayer. Por ejemplo, aquí tengo una donde presuntos efectivos de la Guardia Nacional, o por lo menos con el uniforme de la Guardia Nacional, le prendían fuego, ellos mismos le prendían fuego a una barricada. Fíjense ustedes que es un hecho que llama muchísimo la atención. Le prendían fuego a una barricada. Vean ustedes acá, este vehículo es de una abogada, por cierto, muy joven, que fue atacada en su casa sin ninguna razón. Los guardias nacionales le cayeron a patada a la reja de su casa, le tumbaron el portón de su casa, entraron, le destruyeron el vehículo y todavía ella se está preguntando por qué la agresión
contra ella y contra su familia, por parte, repito, presuntamente de la Guardia Nacional. Esta es una herida en Valle Hondo, de los muchos heridos, porque recuerden que dispararon, lanzaron gases lacrimógenos dentro de las casas, de los patios, de las urbanizaciones. Esto fue en Valle Hondo, esto fue en El Trigal, esto fue en Almarriera, esto fue en Villastabure, esto fue en Taravana Plaza, cerca de la Mendera. Eso fue en todo este sector que está acá. Vean ustedes, este es otro joven herido de perdigones. Y vean ustedes, esta es efectivos dentro ya de la urbanización, haciendo lo que acabo precisamente de relatarles. Yo también quisiera ponerles a ustedes, no sé si lo tenemos, colocarles a ustedes un pequeño video de los muchos que nos han llegado, porque la gente testimonia, los que han sido más valientes, porque sin duda alguna la gente tiene mucho miedo. Hay mucha prueba, hay mucho testimonio, pero también la gente tiene mucho miedo ante la brutal represión, mucho miedo de darnos esas pruebas y de darnos esos testimonios, que nosotros haremos llegar a los organismos pro derechos humanos, que nosotros haremos llegar al Foro Penal venezolano y que nosotros haremos llegar, si es posible, a instancias internacionales si aquí no somos escuchados, acá en Palavecino. Voy a colocarles un momento el video. Allí en ese video se puede observar el momento en el que la persona, una de las personas agredidas, a la cual también le dañaron los vidrios de su vehículo sin ni siquiera estar formando parte de ningún enfrentamiento ni de ninguna protesta, le tumbaron los presuntos guardias nacionales, entraban y a patadas le daban al portón, luego logran entrar al estacionamiento de su casa y con los fusiles le dañaron el vidrio a los carros, en una acción no solo desproporcionada, sino además sin ningún control y sin ningún sentido común. Es decir, una acción que no pretendía absolutamente nada, sino amedrentar, hacer daño, porque básicamente no había ninguna orden tampoco para entrar a esa vivienda, no hay órdenes judiciales, muchos miembros de esta fuerza están actuando sin órdenes judiciales, y eso es muy delicadísimo para el Estado de Derecho en un país y para la preservación de los derechos fundamentales, tanto humanos como constitucionales, en Venezuela. Ese es solo uno de los videos, hay otros, pero por supuesto que quienes lo hicieron me han pedido que no los mostremos por temor a la represión. Yo quiero mostrarles también una cosa. Fíjense ustedes, para que vean ustedes cómo de algún modo todo va agarrando, todo va teniendo sentido. Este es un foro en el que uno de los principales miembros del partido de gobierno acá culpa a Henry Falcón y a los alcaldes de oposición de estar estimulando las acciones violentas en las calles, la colocación de barricadas y de ser responsables de lo que está sucediendo en la calle, de la violencia en las calles. Esa misma declaración la dio hace 2 días un general que también irresponsablemente decía que la primera autoridad regional y la policía estaban coadyuvando en estas acciones violentas. Y llama mucho la atención que después de 5 días de calma y de paz en el municipio, venga un grupo que presuntamente ni siquiera es de la zona, del sector, te arme una barricada y se presenta entonces un presunto enfrentamiento con la Guardia que da origen a las detenciones y que da origen a que la Guardia se metiera a lo interno de las urbanizaciones. Nosotros tenemos, en esta oportunidad, tenemos dudas razonables del origen y la motivación de los hechos violentos de ayer. Tenemos dudas razonables y sospechamos, creemos que grupos pro gobierno en el Estado intentan generar
el caos para justificar acciones posteriores, no solo contra la población, sino también arremeter contra gobernadores y alcaldes de oposición. Grupos interesados en mantener el caos en las calles y la sensación de amenaza para justificar acciones represivas y retaliativas posteriores. En virtud de eso, condenamos la violencia desmedida por parte de la Guardia Nacional, así como también la violación de los derechos constitucionales de las personas y la destrucción sistemática, premeditada e intencional de los bienes de esas personas. Eso lo condenamos y lo denunciamos enérgicamente. Hacemos un llamado igualmente enérgico a quienes protestan a que lo hagan de manera pacífica y no pongan en peligro a terceros. Yo quiero decirle también a aquellos que están protestando que cuando ellos de algún modo asumen como refugio o guarida algún sitio de residencia, están poniendo en peligro a niños y están poniendo en peligro a ancianos. Por eso yo quiero también dejar claro que no apoyamos los métodos violentos y vuelvo a hacer un llamado a la paz, un llamado a la calma, un llamado a que la protesta se haga de manera pacífica, cívica y constitucional. Advertimos a la gente consciente en las instituciones, en el Poder Judicial y en la Fuerza Armada de algo muy grave. Hay una ley por allí que popularmente llaman la Ley Sapo, que está sirviendo para que activistas del partido de gobierno resuelvan sus diferencias personales y diriman sus antipatías con algún vecino, arremetiendo contra ellos y ordenando a la guardia que arremeta contra ellos. Ya tenemos suficiente constancia de que vecinos que ni siquiera han formado parte de protestas por el simple hecho de estar identificados con el sector de oposición son víctimas de estas arremetidas de la guardia, producto de esa ley Sapo, producto de una mala información de algún vecino que dirime sus problemas personales y sus antipatías políticas, utilizando a la Guardia Nacional para arremeter contra vecinos de tendencia política distinta. Por eso condenamos el uso indebido de ese perverso instrumento jurídico que popularmente la gente conoce como la ley Sapo. Denunciamos ante la opinión pública un plan orquestado desde el PSUV del Estado Lara para, junto a actores institucionales y de la misma Fuerza Armada Nacional, específicamente de la Guardia Nacional, comprometer a gobernadores y alcaldes de oposición con hechos de violencia. Hay todo un plan para generar caos, para generar anarquía y justificar acciones posteriores contra la población y, por supuesto, acciones posteriores contra gobernadores y alcaldes de la oposición. Y hago un llamado a esa misma gente consciente, que yo sé que la hay en la Fuerza Armada, yo sé que la hay en el Poder Judicial y yo sé que la hay incluso en el PSUV. Incluso en el chavismo hay mucha gente consciente que sabe que esto está pasando, porque este plancito es de algunos actores fracasados, que han fracasado gobernando, que han fracasado a la hora de trabajar por la gente y que por supuesto quieren mantener el poder que han perdido, tratando ahora de tergiversar los hechos, de generar caos para entonces comprometer a aquellos actores de gobierno que nos hemos ganado por elección popular, directa y secreta el cargo que hoy ocupamos. Y que lo ocupamos porque ellos no supieron hacer su trabajo, porque ellos no pudieron cumplirle al pueblo. Y por eso nosotros le decimos a la gente consciente de la Fuerza Armada,
a la gente consciente de la oposición, a la gente consciente incluso del chavismo, a la gente consciente en las instituciones, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque es Venezuela la que se nos va como agua entre las manos. Ese llamado, que yo lo considero lamentable, ese llamado a estimular enfrentamiento de pueblo con pueblo para supuestamente apagar candelita, yo creo que lo que pudiera generar una llamarada que nos va a chicharrar a todos. Ese llamado absurdo e irresponsable de estar queriendo enfrentar a pueblo con pueblo para apagar candelita, cuidado y se les convierte en una llamarada en la que nos vamos a quemar toditos. Por eso hago un llamado a la gente consciente en la Fuerza Armada, un llamado a aquellos que de verdad son militares, no a aquellos que se asumen como miembros de un partido político, que de verdad son militares, independientemente de la afiliación política en su corazón, pero que se comportan como militares, porque hay otros que se comportan como miembros del PSUV. Entonces, aquellos militares de verdad, independientemente de que sean o no chavistas, aquellos militares de verdad que conocen su responsabilidad con la institución, aquellos jueces que conocen su responsabilidad con el país, aquellas instituciones que saben el compromiso que tienen en este momento con el país, les hago un llamado a la conciencia, les hago un llamado a que miremos con objetividad estas cosas, porque si no, señores, a la larga, esto no va a beneficiar a nadie, ni al gobierno, ni a la oposición, ni al pueblo en general. Yo quedo ahora a la orden para que ustedes hagan las preguntas que tengan que hacer. No la tengo oficialmente, pero hasta anoche yo tenía una cifra de 12 personas heridas. Estoy hablándote de perdigones, estoy hablándote del problema con las bombas, con los gases lacrimógenos. Estoy hablando de heridos de diferente naturaleza, de 12. Detenidos, hasta donde yo sé 3. Hasta donde sé 3 personas que fueron detenidos inicialmente en horas de la mañana, y hasta donde yo tengo información no fueron detenidos en protesta, fueron detenidos buscados en sacados de sus casas, buscados en sus viviendas. Sin órdenes, por cierto, sin órdenes judiciales, sin órdenes de detención, porque lamentablemente por lo menos ese sector de la Guardia está actuando sin orden, sencillamente a su real entender. ¿Usted tiene conocimiento de dónde eran supuestamente los que estaban haciendo las barricadas, que no eran de ese? No tengo conocimiento de dónde eran, pero efectivamente, por la narración de la gente, no eran del sector. Y tenemos constancia de que fueron trasladados desde alguna parte fueron trasladados y traídos a las 10 de la mañana a Valle Hondo para prender la barricada. Y ya les mostré una foto donde, por cierto, salen unos guardias con la gasolina, que fue una denuncia. Aquí está. Estaba apagando la llama con gasolina. Sí. Estaban apagando las llamas con gasolina. Bueno, aquí estaban prendiendo la barricada. Por lo menos el Impulso tiene fotografías aquí en Palavecino de Toyota chasis largo, guardias nacionales bajando cauchos. Yo personalmente. Usted tiene fotografía de eso. Fotografía. Bueno, es que. Su orden para que Gracias. se denuncie. Muchísimas gracias. Pero eso corresponde también a denuncias de personas en Los Llavos, de familias Sí. de Los Llavos, en Azafaima, donde los vecinos han denunciado que los guardias nacionales arman las barricadas y las incendian. Sí. ¿Eso Sí. con qué propósito? Sí. Esto nos llama la atención, es por lo del el recurso No. que introdujo. No, yo no puedo asegurar que así sea. Yo no puedo asegurar que así sea. De hecho, la orden del recurso se ha venido cumpliendo con normalidad, al punto tal que hasta el día de ayer ya no había ningún problema de esa naturaleza en el municipio. Hasta el día de ayer. Hasta que sucedió lo que sucedió con estas personas que trasladaron hasta acá, que aparentemente fue un hecho premeditado para justificar un hecho posterior. ¿Cuál es la recomendación entonces a la gente, a los pobladores, si ven que eso ocurre? Mi recomendación a los pobladores de este municipio, primero decirles que
que cuentan conmigo y que cuentan con nuestro apoyo en la medida de nuestras propias posibilidades para defenderlo de agresiones como esta. Pero también les digo a la gente de las urbanizaciones que no pisen el peine de la violencia, que hay sectores interesados en la violencia que le están poniendo peines a la gente para que lo pisen y justificar acciones posteriores. No pueden ustedes pisar el peine de la violencia. La gente tiene un derecho constitucional a protestar cuando las cosas no le gustan o cuando siente que no tienen respuesta a su reclamo, pero siempre dentro del ámbito constitucional y pacífico. Y reitero con toda claridad mi rechazo a los métodos violentos que dañan a terceros y que por el contrario les están haciendo un gran favor a aquellos contra los que supuestamente se está luchando. Por eso yo les digo a la gente que asume el método violento, bueno, que evidentemente no cuenta para nada con nuestro apoyo, que lo rechazamos, que lo condenamos y que la misión nuestra acá es defender a la gente que está siendo agredida en sus casas, dentro de sus habitaciones, que está siendo lesionada por estas actuaciones irracionales por parte específicamente, según las denuncias de ayer, de la Guardia Nacional. ¿Cómo va la limpieza, sobre todo estos escombros? Aquí han cortado hasta los árboles de las calles para Hoy precisamente se iba a hacer la inspección porque, repito, ya ese tema estaba superado hasta ayer, que sucedió lo que sucedió. Hoy precisamente teníamos nosotros la inspección conjunta, para que la gente determinara y viera que ese tema estaba superado en Palavecino, porque te repito, en Palavecino hace como 6 días que todas las protestas fueron pacíficas y que aquí había absoluta normalidad. De modo que pueden haber sectores interesados en la violencia. Yo no digo que de un lado solamente, pueden haber sectores interesados en la violencia de ambos lados, pero lo que yo estoy defendiendo aquí no es al violento. Lo que estoy denunciando aquí precisamente es al violento que le está haciendo daño a la gente del pueblo de Palavecino. Tanto la violencia desmedida de la Guardia Nacional como la irracionalidad también de algunos manifestantes que están poniendo en riesgo a terceros, sobre todo los actores más vulnerables que son los niños y los adultos mayores.